Ahora, para que entendamos lo que vamos a leer, estamos hablando del Adviento y vamos a hablar acerca del gozo, diferente de alegría. Gozo y alegría son dos cosas distintas. Porque la alegría son esos momentos alegres, algunas sorpresas que tú tienes, momentos que realmente tú te pones súper feliz, alegre con algo que ocurrió. Pero luego después que pasa, se te va la alegría. Ese es como el matrimonio. Todo muy lindo. Amén, gloria a Dios. Te casaste el otro día. ¿Qué fue lo que yo hice? Dios ayúdame. Hey, yo ya llevo casi 35 años en esto. Y dice la Biblia que es hasta que la muerte os separe. Vas a desear morir varias veces, pero ahí estás vivito. Ahí seguimos vivos, ¿verdad? O vas a desear que la otra persona muera, también pasa. Pero el tema no es sobre matrimonio. El tema es sobre el gozo, el Adviento. Gozo es diferente. El libro del profeta Miqueas, piénsalo conmigo por un momento. Un profeta era un hombre que Dios levantaba para hablar, boca de Dios al pueblo, a una nación, que traía un mensaje a la nación. El pueblo de Israel estaba viviendo uno de los peores momentos de su historia. No había liderazgo, caos por todos los lados y mucha injusticia. No había paz. Y Dios levantó ese profeta llamado Miqueas, va la redundancia, para profetizar, para hablar boca de Dios. No es para adivinar. No confunda profecía con adivinación, que no tiene nada que ver. Profecía tiene que ver con las cosas que Dios va a hacer y levanta un hombre para que ese hombre pueda profetizar al pueblo. Cuando él habla acerca de esta profecía o profetiza esas palabras, fueron 700 años antes que Jesús naciera. Jesús no estaba todavía en la historia. Pero el profeta, va a la redundancia, profetiza porque había caos, injusticia, miseria. No había lo que en aquel tiempo tanto era necesario, un líder, un rey que pudiera guiar el pueblo. 700 años, Dios levanta a ese hombre y él empieza a hablar. Quiero que ustedes escuchen lo que ese profeta profetiza y lo que tiene que ver con esa profecía con nosotros hoy en el pleno siglo XXI, en este año de 2020. Miqueas capítulo 5, en el versículo 2 del capítulo 5, escucha lo que dice. Pero de ti, Belén Efrata, hablando de una ciudad importante para nosotros, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemorables, dice. Por eso Dios los entregará al enemigo hasta que tenga su hijo, la que va a ser la madre, y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Ahí el versículo 4, escucha. Pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad de su nombre, del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros porque Él va a venir. Va a venir con justicia, va a pastorear a ustedes, viene para ayudar a ustedes, porque Él dominará hasta los confines de la tierra y sobre todo, traerá paz, porque eso es lo que nosotros más necesitamos y era lo que más hacía falta en aquel entonces, era paz. La gente vive en la búsqueda de paz. 700 años antes que Jesús naciera. Y aparece aquí en la lectura que ustedes acabaron de ver, una pequeñita palabra de un nombre de una pequeña ciudad llamada Belén. Quizás algunos de ustedes ya fueron a Israel y ya visitaron Belén. Belén de Judea. Está a 5 millas aproximadamente a las afueras de Jerusalén.
Es una ciudad rural. No es una ciudad histórica, no tiene fama en el arte. Es una ciudad prácticamente construida en el polvo, no había nada en Belén. Pero Belén, mencionada aquí, mencionada en muchos otros eventos en la Biblia, es extremadamente importante para nosotros. ¿Por qué, Pastor da Silva, que una ciudad llamada Belén tan importante? Estamos hablando de miles de años antes. Y una profecía de 700 años antes que Jesús naciera. Belén es mencionada en varios lugares en la Biblia. Por ejemplo, aquellos de ustedes que conocen la historia de esta mujer llamada Ruth. Ruth era una moabita, otro país, otra ciudad, otra nación, otro idioma. Y una otra familia llamada la familia de Noemí, con su esposo, sus dos hijos salen de Belén, porque Belén estaba en crisis. Qué redundancia, ¿no? La palabra Belén significa casa de pan, y no había pan en la casa de pan, porque Belén estaba en crisis. La familia decide emigrar a otro lugar, para otros dioses, una otra cultura. Salen de Belén, de la casa de pan, y se van a Moab a vivir allá. Papá, mamá y dos chicos solteros. Pues, con el tiempo el padre muere, la señora queda viuda. Los dos chicos solteros se casan con dos moabitas, una muchacha llamada Orfa y la otra Ruth. Con el tiempo mueren los dos hijos. ¿Te puedes imaginar? La madre sale con su familia emigrando a otro país para buscar una mejor vida para sus hijos. Muere el padre y los dos hijos. Queda sola la señora Noemí con dos nueras. Ella decide volver a Belén, a regresar a Belén, porque escucha que ahora en Belén, en la casa de pan, había pan. Estaba progresando, Dios estaba bendiciendo. 10 años se pasaron, decide volver a su pueblo. Y cuando ella decide volver, una de sus nueras dice: yo me quedo, yo no voy contigo. Pero Ruth dijo: yo voy a Belén. Una nuera muy buena onda con su suegra. Y llegó a decir: a donde tú vas yo iré contigo, a donde tú mueras yo moriré contigo. Como diciendo: donde te van a enterrar me enterraré contigo. Hoy día eso tú no puedes decir así. A donde tú mueras yo jamás voy a visitarte allá. Ojalá que tú mueras más temprano que yo. Eso es totalmente al revés hoy día, ¿verdad? Pero aquí era la cosa diferente. Esta era la nuera que era, no era la nuera que no era. La nuera no era. Pero ella regresa con Ruth, Noemí a la casa de pan en Belén. Y entonces ahora Ruth se encuentra con un hombre llamado Boaz o Boaz, un tipo que tenía unas fincas, tenía una área, un terreno muy grande, tenía muchos empleados, y ella empieza a trabajar en el campo. El tipo la mira, y lo mira, ellos se miran, y ese que mira, que no mira, que te miro, y los dos entonces se enamoraron. Y el tipo dueño rico de ahí, de Belén, se enamora de la moabita, que no tiene nada que ver con la cultura, y se casan. De este matrimonio ellos tienen hijos. Y alguien que está aquí se acuerda cómo se llamaba el hijo de ellos. Obed. Nació Obed. Entonces es interesante que el bisnieto de Ruth en la historia, rey David, y ahí dice: el rey David, sí, rey David era un chico joven que pastoreaba en el campo, que cuidaba de las ovejas de su padre. Era un músico, y él, ¿sabe dónde él pastoreaba las ovejas? A las afueras de Belén, otra vez Belén. Cuando él fue ser rey, el profeta Samuel llegó a la casa buscando al rey David, joven adolescente, para ungirlo como rey. Le preguntaron: ¿dónde está, papá? Dijo: él está en el campo a las afueras de Belén.
Y si tú sigues estudiando la Biblia, no tenemos mucho tiempo para esto, tú vas a ver todas las conexiones del linaje de Jesucristo y cómo Belén es una ciudad tan importante. Y lo más increíble de todo esto, el que el profeta Miqueas dice que de Belén va a nacer el que va a reinar, el que nos va a pastorear, el que va a traer paz. 700 años se pasaron. Señoras y señores, yo no sé cuando tú celebras la Navidad, ¿qué es lo que tú celebras? ¿Tú celebras la tradición de tus abuelos, tatarabuelos, padres? ¿O celebras por celebrar? ¿Tú entiendes el significado de la Navidad? ¿Tú entiendes realmente que la Navidad es mucho más que un arbolito, que es mucho más que las luces? Navidad es mucho más que intercambiar regalos, es mucho más que los viajes y las reuniones en familia que son importantes. Navidad es mucho más que esto. La Navidad es la celebración del Rey que vino a pastorearnos, que vino a gobernarnos, que vino a traer paz a nosotros y que nació en Belén de Judea. Y la Navidad no fue de ninguna manera algo que se le ocurrió a Dios en una mañana, que se paró de buen humor y dijo, bueno, hoy vamos a celebrar la Navidad. La Navidad fue planeada, profetizada cientos de miles de años atrás. ¿Para qué? Para que el niño que naciera pudiera traer a nosotros, a nuestros corazones, paz que ninguna otra persona nos puede dar. Ahí Lucas, en el Evangelio, miles de años después, 700 años después que Miqueas profetiza, escucha lo que dice Lucas en el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas. Por aquellos días, Augusto César, tú puedes estudiar acerca de Augusto César, el emperador, decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Hay que contar toda la gente del imperio romano. Entonces había una tradición que tú solo podrías hacer tu registro en el pueblo a donde tus antepasados pertenecían. Es decir, si tú naciste en la capital Buenos Aires o Río de Janeiro y tú naciste ahí, pero tus antepasados pertenecían a otra provincia, tú tenías que salir de la capital para ir a la provincia para registrarte. Tú no podías registrar ahí. Las reglas del imperio romano. Entonces, dice el texto que el primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse. Tenía que hacer tu parte como ciudadano de aquel entonces. Cada cual a su propio pueblo. También José, esposo de María, que estaba embarazada, que era de descendencia de ¿quién? Del rey David, que el rey David había nacido ¿dónde? En Belén. Ahí estaba, acabamos de hablar acerca de eso. Ellos tenían que ir a Belén, porque ellos estaban en una ciudad llamada Nazaret. Entonces dice el texto que también José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, porque Jesús no nació en Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea, fue a Belén. Increíble, ¿no? Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Y lo bello de esa lectura, ella se encontraba encinta, María, estaba embarazada. Y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras estaba en Belén, nació el baby. 700 años antes, Miqueas había dicho que de Belén de Judea nacería aquel que iba a venir a pastorear, el rey que iba a traer paz. Increíble, ¿no? El nacimiento de Jesús no fue ningún accidente. Y aún Dios usa a los paganos, los impíos, los gobernantes de aquel entonces, porque uno dice, uy, tuvieron que ir para allá para poder registrarse, sí, pero todo esto estaba en un plan divino.
ir a Belén, porque era en Belén a donde se iba a cumplir la profecía. Eso me dice a mí, me enseña a mí que el plan de Dios es inamovible. El plan de Dios es inamovible. El plan de Dios no cambia. Cuando Dios tiene un plan, ese plan de Dios no cambia. Yo hablaba esta mañana con las personas en el primer servicio y les dije a ellos, son muchos años que uno tiene sirviendo como pastor, haciendo consejería con la gente, viajando, hablando con creyentes, gente no creyente de muchos lugares. Mucha gente me llama, veo a mucha gente en mi oficina. Y una de las cosas que me doy cuenta yo, que observo en la vida de las personas, que uno de los mayores problemas que tiene la gente es el miedo. Miedo. Miedo del futuro. Miedo de los gobernantes. Mucha gente tiene miedo de tomar decisiones y están paralizados por esto. Otros tienen miedo de su pasado que les persigue todavía, dicen. Otros tienen miedo de la muerte. Miedo de lo que va a pasar con mis hijos si yo me muero. Miedo de lo que será del negocio de la familia si yo no estoy. Miedo de no poder solucionar sus problemas matrimoniales. Miedo. Y tú hablas con la gente, tú te das cuenta que este miedo es crónico en la vida de muchas personas. Y el miedo ha paralizado a mucha gente. Hay mucha gente que está estancada hoy día por causa del miedo. Y el miedo es una emoción negativa que se puede transformar en un amo y te aprisiona. No estoy hablando de fobia, estoy hablando de miedo con ese poder que él tiene, te aprisiona. Y tú hablas con las personas y preguntas, ¿cuándo esto empezó? Y hay un momento en que empezó este miedo. Y pasó a ser parte de la vida de esa persona y ella empezó a alimentar ese miedo y este monstruo creció y la domina. Y ese miedo produce inseguridad, depresión, ansiedad en la vida de mucha gente. La gente vive con miedo. Pero cuando tú estudias la vida de Jesús, lo que dice la palabra, todo lo que ha sucedido acá, date cuenta que nada ocurre por casualidad. Es más, tú no estás aquí hoy por casualidad. Tú dices, quizás Pastor da Silva me invitaron. Sí te invitaron, pero por detrás había un plan divino, porque en la agenda divina de Dios, Él sabía que tú ibas a estar aquí hoy. Yo no sabía, tú no sabías, pero la agenda de Dios, divina, poderosa, sabía, porque Dios conoce tu necesidad y sabe todo acerca de tu pasado, tu presente y de tu futuro, y sabe lo que tú necesitas. Como creyente, si eres creyente, no hay motivo para tener miedo. ¿Por qué? Porque el plan de Dios para tu vida no cambia. El mundo puede cambiar, el idioma cambia, las familias cambian, las amistades cambian. Te van a decepcionar, te van a defraudar, pero Dios no cambia. Cuando estudiamos la vida de Jesucristo en lo que acabamos de leer, podemos ver que Belén, la ciudad de Belén, nos muestra a nosotros los creyentes que podemos tener gozo, podemos tener el gozo de Dios, porque la provisión de Dios es inquebrantable. ¿Sí? La provisión de Dios no se rompe. Él provee para nosotros. Fíjate en lo que acabamos de leer. David era un pastor de ovejas. David llegó a ser rey. Pero si tú te pones a preguntar, un pastor de ovejas en el campo de la Palestina, ¿qué hace? Bueno, solo necesita leer el Salmo 23. El pastor es el que guía las ovejas. El pastor protege las ovejas.
el pastor alimenta las ovejas. En otras palabras, el pastor en aquel contexto asume toda la responsabilidad por las ovejas y llega a dar su vida por las ovejas. Miqueas está diciendo: vendrá aquel, el rey, que les va a pastorear a ustedes. ¿Quién? Al pueblo de Israel. Cuando Jesucristo viene como buen pastor, las ovejas somos nosotros. Y Él asume total responsabilidad por nosotros. Eso es lo que hace Dios. Esta semana, en una reunión con Pastor Jimmy, el martes pasado, nosotros nos reunimos para compartir un grupo de pastores, y él estaba con los ojos llenos de lágrimas contando una historia que me dejó pensando mucho. Él dijo: tengo un amigo, contando a un grupo de pastores, tengo un amigo que fuimos a la universidad juntos, fuimos al seminario juntos, éramos un grupo de 4 o 5 que estábamos siempre juntos, solteros. Hicimos varios viajes misioneros juntos, nos casamos, cada quien tomó su rumbo. Ese señor es un empresario cristiano, hombre que ama a Dios. El otro fue a ser profesor en el seminario y él decidió ser pastor. Esa semana que pasó, su amigo le llama al pastor Jimmy y le dice: Jimmy, ¿tú te acuerdas cuando nosotros éramos jóvenes y salíamos de viaje misionero para hablar del evangelio y compartir? Claro que sí. Empezar a recordar tiempos de juventud. Los hijos crecieron, las familias se conocen, comparten juntos. Entonces él dijo a Jimmy: te estoy llamando para despedirme de ti, porque tengo un cáncer terminal. Pero él pasó un buen tiempo hablando acerca de lo que ellos hicieron. Pastor Jimmy estaba celebrando, porque ahora él es un abuelo. Mientras estaba celebrando la llegada de su nieto, el amigo le llama para despedirse y decir que me voy, esos son mis últimos días acá. Y empezó obviamente a llorar, estaba muy tocado con lo que sucedió. Y empezaron a hablar. Ese señor le dijo al pastor: yo escribí una carta a cada uno de mis empleados, más de 100 empleados tiene él, contando acerca de mi vida y de lo que está pasando conmigo, y hablando a ellos acerca del evangelio. Yo estoy triste por mi esposa, dice él, y por mis hijos, pero yo sé a dónde voy. Duro, difícil entender ese tipo de cosas. Pero eso me hace pensar que hay muchas personas al final de su vida, cuando llega el final, se van a ir de este mundo muy amargados, resentidos. No pudieron perdonar a quien podrían haber perdonado y sanar las heridas de su corazón, sobre todo sanar las heridas de su pasado. ¿Te puedes imaginar haber pasado por este mundo y irse de este mundo lleno de amargura? Pero hay aquellos que se van a ir de este mundo gozosos, felices, porque saben lo que hicieron con sus vidas. Sabe la influencia que fueron para sus hijos, para sus amistades, la influencia que fueron para los demás, y se van a ir felices. Cuando te toques ir, porque te va a tocar, si tú no sabías, te va a tocar a mí también, ¿cómo tú crees que tú te vas a ir? ¿Gozoso o amargado, lleno de rencor en tu corazón? Gracias a Dios que todavía tú y yo podemos respirar y podemos solucionar los problemas que nosotros tenemos. ¿Sabe cómo eso sucede? Cuando Miqueas dijo que él iba a venir y iba a traer paz. Y esta es la paz de Dios, es una paz interminable. La paz de Dios es una paz interminable, iglesia. Es decir, es una paz eterna, una paz que no tiene fin, es una paz que no depende de las circunstancias a nuestro alrededor. Puede que las circunstancias a tu alrededor no cambien, pero la paz de Dios es interminable.
Eso es lo que él iba a hacer. David fue un profeta, fue un rey, fue un gran hombre. Y como rey gobernó por más de 40 años. Cuando él gobernó por 40 años hubo paz. Luego sus hijos empezaron a matarse y se acabó la paz. Pero la paz que Jesús ofrece es una paz interminable. Es una paz eterna. Es una paz que le costó derramar su sangre en la cruz. Y esta paz viene a nuestras vidas cuando tú reconoces a Él como tu único, suficiente Salvador. Antes de terminar, quiero decir a ustedes esto. Esta paz que ofrece Jesucristo, tú no la puedes comprar con ningún dinero del mundo. Ningún pastor te la puede dar, ningún sacerdote te la puede ofrecer, ningún amigo te la puede prometer, porque nadie te lo tiene. Nadie te puede dar como Jesús vino. Miqueas dijo, Él vendrá y les traerá a ustedes paz. Sin alzar mano y decir nada, pero ahí donde tú estás, ¿tú crees que tú tienes esta paz? La paz verdadera de Dios que habita en tu corazón. ¿Tú crees que esa paz es real en tu vida? Porque tú y yo tenemos que reemplazar nuestro temor con la paz de Dios. Él te quiere pastorear. Él no puede ser tu Señor sin ser tu pastor. Él no puede ser tu pastor si no es tu Señor. Te voy a invitar a que tú te pares con nosotros. Vamos a cantar esta canción y enseguida vamos a orar.